Aleluya. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta tarde. Aleluya. Qué lindo. Que podemos cantar, bendecir el nombre del Señor y esperar siempre que su presencia nos llene de una manera particular. Amén. Aleluya. Me alegro mucho de ver nuevamente a mi hermano Jaime y en esta vez con su esposa. Qué lindo. Muy bienvenidos a la casa del Señor. Y a todos, hermano Vladimir, hermana Flor, su hija, aleluya, presente. Quisiera que abran sus Biblias en Juan, capítulo 8, por favor, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Amén. Aleluya. Bueno es el Señor, para siempre es su misericordia. Si tienen todos y cuanto tengan, me dice amén. 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 Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús le respondió. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El último: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Padre, yo oro a ti por tu palabra. Oro a ti para que tu palabra tenga cabida en nosotros. Ayúdanos cada día a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y dirígenos siempre a tu presencia. Te lo pido, Señor, en esta tarde. Háblanos conforme a tu verdad y conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Quiero seguir. He estado hablando sobre diferentes puntos y encuentros de Jesús y del trabajo que Jesús hizo en la tierra. En esta ocasión, si me permiten, quiero ir parte por parte con respecto a esto que he leído en esta hora. Y quisiera, por favor, que podamos
mirar esto desde el punto de vista. A mí me encanta ver y leer cuando Jesús estaba confrontando a los fariseos. Cuando Jesús estaba con ellos, cuando los fariseos y los judíos que no creían a Jesús simplemente trataban de encontrar algo diferente y algo que no les gustaba de Jesús, porque Jesús hablaba siempre la verdad. Entonces, toda esta escena de peleas y tratando de pegarle duro a Jesús, ¿verdad? Con algunos puntos, los fariseos y los judíos, los de la tradición antigua, simplemente encontraban, ¿qué cosa? Encontraban de que no podían contra Jesús. Entonces síganme por favor en este momento, pero que quiero llevarles a una escena de Jesús con aquellos que estaban buscando un pelo en el caldo, como dicen, de Jesús. 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, lo que yo quiero creer en este pasaje de las Escrituras es esto: si ustedes hacen lo que yo les digo que ustedes hagan, entonces simplemente son mis discípulos. Entonces yo pregunto, si no hago lo que Él me indica que yo necesito hacer, ¿no soy su discípulo? Correcto. Es correcto, es así de simple. Cuando tratamos de hacer simplemente lo que a nosotros nos gusta, y cuando tratamos o pensamos de que lo que yo creo es correcto, estamos en un tiempo, hermanos, en el cual cada uno se forma su propio criterio de las cosas. Por ejemplo, los homosexuales dicen que ellos tienen la verdad y dicen que ellos creen de que la forma en que ellos viven, de igual manera Jesús les ama y que no importa qué hagan, ellos siguen en paz en el corazón. Entonces, cada uno se formula y se hace una escena de que está en lo correcto. Pero la palabra de Dios nos indica a nosotros de que cualquiera que vaya en contra de los principios de la palabra del Señor no es discípulo del Señor, porque de todos modos decimos que somos cristianos. ¿Qué es cristiano? Cristianos, seguidores de Cristo Jesús, ¿correcto? Vamos más. El versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo me pregunto, ¿cómo es que conoceré la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cómo que usted cree que conocemos la verdad? Porque dice la palabra, conoceréis la verdad. ¿Cómo conoceremos la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Pero ¿cómo yo conozco a la verdad? A través de su palabra, ¿correcto? A través de lo que Él hace, a través de todo lo que Él proclama que es. Esto es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Esto es lo que proclama ser Jesús. Entonces, si yo quiero conocer la verdad, tengo que leer la palabra del Señor. Y conozco la verdad, conozco a Jesús. Entonces se convierte: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hará? ¿Por qué? ¿Por qué es que me hará libre la verdad? Porque Cristo es la verdad, ¿correcto? Entonces Cristo hace libre a las personas, y todo aquel que conoce la verdad es libre en Él, tiene paz en Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esto es lo que yo creo que ha pasado en el tiempo de Jesús. Jesús se cansó de ver que la gente vivía en el pecado, pero no estaban reconociendo que estaban viviendo en pecado.
Y Jesús estaba hastiado hasta el punto de decir, pero ¿qué generación? ¿Cómo no pueden ver que están en una situación pecaminosa? Entonces, lo que estaba tratando de decirle a ellos, ustedes están esclavizados en la forma en que viven. Viven de una forma tal que simplemente ni se dan cuenta que ustedes están en pecado y en error. Por eso es que no tiene cabida en ustedes mi palabra. Entonces, ¿cuál es la razón aquí? El punto es, Jesús le estaba enseñando y diciendo exactamente lo que tienen que decir, pero todo lo que Jesús enseñaba iba en contra de lo que ellos estaban haciendo. ¿Me explico? Entonces, cuando empezamos a mirar todo lo que Jesús estaba diciendo es, ¿qué significa esto? Que esclavo del pecado es todo aquel que hace pecado. Esclavo del pecado. Esclavo, estaba atado. ¿Qué es la esclavitud? Atadura. Estaban ligados completamente. Entonces, todo aquello que están haciendo pecado, tienen ese vicio, tienen esa atadura, tienen esa tendencia de pecar, tienen esa tendencia de hacer siempre todo eso que está haciendo mal. Pero no quieren soltarlo. Quieren tratar de vivir así, pero lo ridículo de las cosas es que tratan de vivir así como cristianos y pretender que son cristianos. Entonces Jesús estaba diciendo, eso les hará libre, la verdad les hará libre, pero no pretendan decir que son cristianos cuando ustedes están viviendo una vida de pecado, una vida de su manera, y tratan de entender la vida y la palabra de Dios a su manera. No pueden vivir así. La verdad les hará libre, y todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Vive en pecado, duerme en pecado, se despierta en pecado, vive toda la semana en pecado y probablemente, si no se arrepiente, morirá en pecado. ¿Me explico? Esta situación es algo que Jesús estaba confrontando, y esto estamos viviendo en nuestra generación, en nuestro tiempo, en donde la gente está diciéndose a sí mismo, el estilo de vida que llevo está bien, a mí no me afecta, yo no afecto a nadie, nadie está dañado por lo que yo no hago o lo que yo hago, y no importa eso, yo no creo que Jesús me condene por eso. Mentira, mentira. Lo que nos condena son nuestros actos y nuestra falta de tomar decisiones y nuestra falta de hacer lo que debemos de hacer como conocedores de la verdad. ¿Qué es lo que condena a la persona? El conocimiento que tenga de lo que tiene que hacer y no lo hace. La palabra dice que si nosotros sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, ¿qué cosa? Nos es considerado pecado. Entonces, ¿somos qué? Somos esclavos de eso. Y vivimos atados. Y me voy más allá incluso. Algunos tienen la sonrisa de oreja a oreja y parece que no tienen problema. Pero créanme, en muchas ocasiones son las personas que están más atados. ¿Por qué? Porque están todos los días tratando de demostrar algo que no es, algo que no existe, algo que no vive. Jesús confrontó en aquella generación todo eso, pero en esta generación la misma situación estamos pasando. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Esto me encanta a mí, me encanta, porque Jesús está ofreciendo vida, Jesús está ofreciendo libertad. Yo me pregunto una cosa: si yo no siento a Jesús, si yo no siento a Dios en mi corazón, si yo no siento orar, si yo no siento leer la palabra, si yo no siento las alabanzas, si yo no siento la adoración, si yo no siento a Dios en mi caminar diario, entonces, ¿puedo hacerme llamar cristiano? ¿Puedo yo hacerme llamar cristiano cuando realmente ni siento a Dios? Y hago las cosas a mi manera, en la forma y estilo que yo creo que yo tengo que hacerlo.
me digo a mí mismo, yo no estoy ofendiendo a nadie, yo no estoy haciendo nada mal, yo estoy viviendo, estoy haciendo, voy a la iglesia, hago lo que tengo que hacer. Pero créanme una cosa, allá adentro la pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Soy esclavo? ¿Estoy atado? Cuando me duermo por la noche, ¿cómo estoy? Lo único que quiero es llorar. Mi mente va en mi preocupación y no hay ningún tipo de sentimiento de Dios en mi vida. Esto es lo que preocupa. Esto es lo que le preocupa a Dios. Eso es lo que Jesús estaba llorando. Yo creo que Jesús en su gemir, un gemir, porque la gente no estaba entendiendo lo que Él estaba diciendo. Jesús estaba hablando de la verdad, pero la gente estaba yendo por otro rumbo. Entonces decían, este no es profeta. ¿Recuerdan ustedes cuando la mujer adúltera fue y se postró a los pies de Jesús y derramó el perfume más preciado y limpió los pies de Jesús y con su cabello secó los pies de Jesús? ¿Se acuerdan de esta escena? Esto fue lo que sucedió. La gente le condenó. ¿Y saben lo que decían en secreto? Eso la Biblia dice, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Decían los discípulos y la gente que vio eso, dice, ¿cómo es que este se cree ser profeta y no sabe que una prostituta es la que está en sus pies? Jesús, sabiendo lo que esta gente estaba diciendo, reaccionó. Lo que quiero decir es, Jesús estaba totalmente yendo a otro rumbo y la gente no le entendía para nada. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Si Jesús no hace cambio en nuestra vida, si no permitimos que Cristo haga, si el Hijo de Dios penetre en lo más recóndito de nuestro ser y haga los cambios que necesita hacer, no podemos ser libres completamente. Y esto no radica en Jesús, esto no depende de Dios, depende de mí. Yo doy autorización, yo le digo al Padre, yo le digo a Jesús, entra, haz los cambios que necesitas hacer. David entendió este propósito y empezó a clamar, a gemir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y a ver si hay algo en mí que no te agrada. Y eso es lo que él dijo. Le estaba dando permiso a Dios. Examíname. ¿Sabe lo que significa la palabra examinar? La palabra examinar significa empezar a elaborar, a hacer una búsqueda minuciosa de algo. Entonces, en este caso, lo que estaba diciendo es: entra, mira cada detalle que hay en mi vida y transfórmalo, porque yo quiero agradarte a ti por sobre todas las cosas. ¿Estamos capaces de decir a Dios esto? ¿Somos capaces de decirle a Dios: Dios, entra en lo más profundo, no importa dónde tienes que decir, por favor, haga el cambio que tienes que hacer? 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. 39. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Estaban tratando de escudarse en Abraham. ¿En qué tratamos de escudarnos nosotros para decir que somos buenos cristianos? ¿En que conocemos la palabra? ¿En que hemos nacido en una familia cristiana? ¿O que toda mi vida yo he servido a Dios? ¿En qué podemos
escudarnos para decir que nosotros estamos en lo correcto. Voy a la iglesia, yo hago todo lo que el pastor dice, yo leo la Biblia. ¿En qué nos escudamos para decir que somos hijos de Dios? Esto es lo que estaban diciendo los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y tú tienes que respetar a Abraham. Y en un momento dado Jesús le dijo: yo fui antes que él. 40, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto no hizo Abraham. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió a mí. Si ustedes tratan de decirme que ustedes están en lo correcto y aman a Dios, yo he venido de Dios. ¿Cómo es que no me aceptan si yo estoy hablando de parte de Dios? Mi querido hermano y hermana, es fácil tratar de caminar por el camino del Señor. Y estamos en un tiempo en el cual simplemente es mucho más complicado para muchas personas tratar incluso de proclamar ser cristiano. Porque tratan de vivir las cosas de una manera tal, al punto de que hay mucha gente que le es más fácil seguir la corriente de lo que está alrededor de él o ella. A veces es mucho más fácil seguir la corriente de donde yo estoy o cómo estoy. Estoy cómodo, estoy bien. Si yo trato de vivir como dice la Biblia, cambiaré mi estilo de vida, y no me gusta hacer eso. Y otros se escudan y dicen: bueno, yo creo que yo estoy bien como estoy. Si exagero en esta, si yo leo la Biblia, si yo hago todo esta, es posible que me llamen fanático. Y yo no soy fanático, yo no quiero ser fanático. Hay varias formas en las cuales podemos nosotros mirar las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice el versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí viene un punto importante. No podéis escuchar mi palabra. A mí me ha pasado, y voy a mencionar esto. En muchas ocasiones yo he ido a la iglesia, pero mi mente estaba totalmente de otro lado, ¿correcto? Completamente diferente, completamente caminando hacia otro punto. Y todo esto me lleva a mí a entender que yo necesito caminar ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Soy parte de un compromiso, tengo un compromiso con Dios. Necesito tener. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios penetre en mi vida y yo pueda tener, la palabra pueda hacer efecto en mi vida. Tiene que hacer efecto en mi vida la palabra. De lo contrario, no hay ninguna forma en la cual yo puedo demostrar que soy cristiano. Tiene que haber frutos, y los frutos son: tengo que sentir a Dios en mi vida. Si no siento a Dios en mi vida, no hay una forma en la cual yo estoy relacionado con Él. Necesito conocerle, conocer su propósito en mi vida, conocer lo que Él. Jesús le estaba diciendo a la gente: por favor, ustedes no están escuchando mi palabra, ustedes no están tratando de entender lo que yo estoy diciendo, ustedes están tratando siempre de vivir conforme a la ley que ustedes aprenden. Pero por favor, si ustedes aceptan mi palabra, entonces puede haber cabida y pueden entender lo que yo estoy tratando de decir.
Pero Jesús sigue insistiendo en este tiempo. Si ustedes tratan de hacer las cosas a su manera, nunca entenderán lo que yo estoy tratando de decir. Y la palabra de Dios, ¿sabían ustedes que no es complicado de ser entendible? Pero lo hace la palabra. ¿Quién ayuda a entender la palabra? Dios. Dios. Quisiera que te pongas de pie, por favor, en este momento. Yo quisiera orar y quisiera pedir que Dios pueda guiar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro espíritu, y podamos simplemente entender de que necesitamos que Dios toque nuestras vidas. Necesitamos que Él tome control de lo que nosotros somos. No a nuestra manera, no en nuestro estilo, no a lo que yo creo que es correcto, sino a lo que la palabra de Dios dice que es correcto. Esto es lo que necesito hacer. Si miro la palabra, entenderé lo que Jesús está tratando de decirme diariamente. Padre, gracias te doy en esta hora. He hablado tu palabra. Señora, hay momentos en los cuales simplemente tu palabra no llega en el corazón, y yo pido en esta hora que tu palabra encuentre un lugar en nuestro corazón. Señor, podamos entender de que necesitamos de ti para entender lo que tú quieres para nosotros. Solos nos confundimos, solos tratamos solo de divagar, solos tratamos siempre de buscar nuestro lado bueno, siempre buscamos vivir conforme al estilo de vida que creemos que es confortable y no quiero cambiar. Y esto es peligroso, porque la palabra me está diciendo algo totalmente diferente. La palabra de Dios, cuando entra en nuestra vida, nos desafía, nos da desafíos interesantes de cambio. Y lo que la palabra habla es que esos desafíos es ser obediente, 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 obediente a la palabra. Cambiar de rumbo, hacer lo que debo de hacer para que pueda sentir y tener una relación íntima y personal con Dios. Él me está invitando diariamente a que yo pueda tomar un compromiso de verdad y vivir una verdadera vida cristiana. Ayúdame, Señor, a entender siempre tu voluntad. No es fácil, pero ayúdame a caminar hacia adelante tratando de entender de que yo te necesito. Nunca caiga en el error, Señor, de pretender saber todo y pensar de que estoy correcto en todo. Ayúdame, Señor, a siempre entender que necesito de tu sabiduría y tu palabra. Si yo no te siento a ti en mis oraciones, si siento que mis oraciones ni llegan al techo, entonces algo está mal, algo no está bien. Necesito tener un encuentro contigo. Y si no hay pasión en mí por ti, entonces algo está funcionando mal.